En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que haremos será ver la clase ThreeMap en Java. Esta clase, como ya vimos, implementa la interfaz map y utiliza dos genéricos representados por la K y la V. Esta K será una clase que representará las claves de ese mapa y esas claves deberán ser únicas, mientras que la V representará una clase que asociará a cada una de esas claves un valor especificado por el tipo V, y estos valores sí que podrán estar duplicados. Por ejemplo, si la K fuera una string y la V fuera un entero, tendría una serie de pares clave-valor formados por string y por enteros. Todas esas strings deberían ser diferentes, pero los valores podrían estar duplicados. En el ejemplo que veremos luego, asociaremos nombres de personas a valores de tipo double, para representar la nota que han sacado en un examen distintos alumnos. Entonces, podrán haber alumnos con la misma nota, pero no podremos tener dos alumnos con el mismo nombre. Más adelante, en otros vídeos, ya veremos que podremos sustituir este genérico K representado como string por una instancia de la clase alumno. Y en ese caso ya tendremos un funcionamiento más adecuado porque podremos decidir que un alumno sea distinto en base a los distintos atributos de esa clase. Pero bueno, ya me estoy enrollando mucho porque realmente todo esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y bien, dicho esto, pasemos ya a ver en detalle la clase ThreeMap en Java. Y bien, aquí en la parte de la derecha tenemos el árbol de herencia de esta clase ThreeMap, la cual implementa distintas interfaces. En primer lugar, Navigable Map, a continuación Shorted Map y finalmente la interfaz Map. Y cada una de estas interfaces me proporcionará una serie de métodos adicionales para poder trabajar con este tipo de colección. Lo primero que se debe tener en cuenta es que esta clase ThreeMap utiliza una implementación de map basada en una estructura de datos de árbol binario autobalanceado. Y una característica importante de esta clase es que al utilizar ese árbol binario autobalanceado, a medida que se insertan los elementos, lo harán siguiendo un orden. Ese orden se realiza utilizando la clave de los pares clave-valor, en este caso representado por la K del key. Entonces, si la clave son strings, pues se almacenará de forma alfabética. Si la clave son enteros, se almacenará de menor a mayor. Si la clave fuera una clase que hemos creado, se ordenará en base al comparador que le hayamos proporcionado. Ese comparador lo podremos implementar dentro de la propia clase con la interfaz comparable, o podremos pasarlo como parámetro a través de una clase auxiliar que implemente la interfaz comparator. De nuevo, aquí es muy importante entender esto del comparable y el comparator. Estas dos interfaces se utilizan para ordenar elementos dentro de una colección. De nuevo, si no sabéis de qué hablo con estos comparadores, al inicio de la unidad tenemos varios vídeos donde se vieron en detalle las implementaciones de estos comparadores. Otra característica importante, al igual que en todos los otros mapas, es que las claves van a ser únicas. No tendremos nunca dos keys repetidas. De hecho, como comentamos en el vídeo de HashMap, la interfaz map ni siquiera tiene el método add, únicamente tiene el método put. Ese método put comprueba si existe una clave y si existe, sustituye. Si no existe la clave, inserta el par. Por lo tanto, aunque queramos, no podemos duplicar claves, ya que el propio método put no nos lo permite. Respecto a los elementos nulos, en este caso se diferencia de HashMap, ya que ThreeMap no permite ninguna clave nula. De hecho, si intentamos insertar un par con la clave nula, me lanzará una excepción de tipo null pointer exception. Sin embargo, en los valores sí que podemos almacenar nulos. Y luego, respecto a los métodos, la clase ThreeMap sí que tiene métodos exclusivos, ya que implementa tanto la interfaz Navigable Map como Shorted Map. Entonces, estas dos interfaces nos proporcionarán métodos adicionales para obtener elementos dentro de esta colección. Y finalmente, hablando del rendimiento, al ser un árbol de búsqueda autobalanceado, esto nos garantiza que la altura del árbol respecto a cada una de sus hojas en ningún momento será más del doble de largo. Esto nos asegurará que las operaciones básicas del árbol tienen una complejidad logarítmica. Si tenemos un árbol de n elementos, las operaciones básicas tendrán coste logaritmo de n. De nuevo, si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, id al primer vídeo de esta unidad donde se habla de esto con más detalle. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva donde veremos algunos de los métodos que nos ofrece esta clase ThreeMap a través
de las implementaciones de Shorted Map y Navigable Map. En primer lugar tenemos métodos de Shorted Map. Tenemos el método firstKey que nos devuelve la primera clave del mapa ordenado. En este caso la mínima. Si fueran enteros nos devolvería el menor. Si fueran strings nos devolvería alfabéticamente el que es el primero. Aquí fijaros que me devuelve un genérico K. Por lo tanto deberá ser del mismo tipo del cual estén formadas las claves. Si las claves son strings, me devolverá una string. Si las claves son enteros, me devolverá un entero. Si las claves son alumnos, me devolverá una instancia de la clase alumno. Entonces, para obtener esa mínima, deberemos basarnos en el comparador que le hayamos proporcionado a la clase alumno. Luego tendríamos el método lastKey, que me devuelve la última clave dentro de ese mapa ordenado, en este caso la máxima. Si fuera de enteros, pues me devolvería el entero máximo dentro de esas claves. Luego tenemos el método headMap, que recibe como parámetro una key. Y aquí importante, me devuelve un shorted map formado por pares clave-valor. Este shorted map, a su vez, implementa la interfaz map. Entonces, si por ejemplo tuviera un 3map formado por string y por enteros, y le paso la clave con la C mayúscula, me devolvería una colección de tipo shorted map con todos los pares clave-valor que sean alfabéticamente inferiores a esa string que le he pasado como parámetro. Y luego tendríamos el método tailMap, que es muy similar, pero devolviéndonos los elementos con las claves mayores o iguales a esa key que recibimos como parámetro. Y además tendríamos el método subMap, el cual recibe dos claves, fromKey y toKey. De nuevo me devuelve un shorted map formado por los elementos cuyas claves están en ese rango. De aquí importante que el rango estará formado desde el fromKey hasta el toKey sin incluirlo. Si por ejemplo pusiéramos valores enteros, tuviéramos una colección con números del 1 al 10 y ponemos en el fromKey un 1 y en el toKey un 5, nos devolvería los elementos del 1 al 4. Y a continuación tendríamos los métodos correspondientes a la interfaz Navigable Map. El primero de ellos es lowerKey, lo que hace es devolverme la clave más grande que es menor a el key que recibimos como parámetro. Aquí vamos a poner de nuevo el ejemplo con las claves de tipo integer. Y tenemos las claves del 1 al 10. Si le pasamos como key un 5, nos devolverá la más grande de las menores. En este caso nos devolvería un 4. Luego tendríamos el higher key, que en este caso me devuelve la clave más pequeña que es mayor que la clave key. Entonces, de nuevo, si tenemos keys del 1 al 10 y le pasamos un 5, me devolverá un 6, que es la siguiente clave que tiene por encima. Luego tenemos floor key y ceiling key, que son operaciones muy similares, pero en este caso devolviendo las claves menor o igual o mayor o igual. Aquí si por ejemplo sobre la colección de claves del 1 al 10 le ponemos como key un 5, tanto al floor key como al ceiling key, en ambos casos me devolverá un 5, ya que en este caso si la clave existe me devuelve esa misma clave. Si por ejemplo no existiera la 5, pues el floor key me devolvería un 4 y el ceiling key me devolvería un 6. El lower key y el floor key siempre buscarán la más próxima que tengan por debajo. La lower key nunca debe coincidir, mientras que el floor key sí que puede coincidir. Y luego el higher key y ceiling key funcionan de la misma forma, pero buscando elementos mayores a esa key que recibimos como parámetro. Y luego tendríamos los métodos pull first entry y pull last entry. Estos dos métodos eliminan tanto el primer par de ese 3map como el último par de ese 3map. Si el map estuviera vacío, me devolvería un null. Y además, ambos métodos devolverán ese par que ha sido eliminado. En este caso, un map.entry formado por esos dos genéricos. Luego tendríamos el método descending map, que me devolverá un navigable map con una vista de ese mapa en orden descendente. Y aquí importante que en ningún momento estamos modificando el orden en el 3map original. Simplemente nos devuelve una copia de ese 3map ordenado en orden descendente. Y luego tendríamos los métodos Navigable KeySet y Descending KeySet. Aunque bueno, tendríamos muchos otros, pero bueno, con estos pienso que es suficiente. Estos dos últimos nos devuelven un Navigable Set únicamente formado por claves, ya que en el primer caso nos devolverá un conjunto formado por las claves de ese mapa, que al ser únicas, cada una de esas claves se pueden representar a través de un Navigable Set. Y de nuevo el de abajo hace lo mismo, pero con esas keys en orden descendente. Y bien, para terminar vamos a ver una serie de ejemplos utilizando algunos de estos métodos. Aquí tendríamos un ejemplo de uso de 3map para almacenar notas asociadas a nombres.
Y para ello utilizaremos un 3map con los genéricos string y double. Ese string me representará el nombre y ese double la nota de un examen asociada a ese nombre. Y al ser un 3map no podremos tener nombres duplicados, pero sí que podremos tener notas duplicadas. Y a medida que se vayan insertando elementos sobre la colección, se irán ordenando en base al primer genérico, que en este caso es una string. Por lo tanto, se ordenarán de forma alfabética. Entonces, en primer lugar hacemos un put de Paul pasándole de nota un 9,8. Tendremos que el 3map únicamente tiene ese elemento. A continuación haremos un put de Pep con un 8,3 y como Pep va antes alfabéticamente, en la colección estará primero Pep y luego Paul. A continuación añadimos a Tom, en este caso se pondrá el último, con un 7. Luego añadimos a Sam con un 9,6, el cual se pondrá justo antes de Tom. Y aquí fijaros luego que de nuevo hacemos un put con Paul y un 6,5. Como esta clave ya existe en ese 3map, lo que hace es sustituir el valor anterior por el valor actual. Por lo tanto, Paul, que tenía un 9,8, ahora pasará a tener un 6,5. Entonces se realizará ese cambio y además el método devolverá el valor antiguo, es decir, el valor que hemos cambiado. Si yo asignara al resultado de este método un double, ese double almacenaría un 9,8, que era el valor que tenía la clave Paul antes de ser modificada. Y luego, en último lugar, hacemos un put de cal con un 9,1. En este caso se inserta el primero, ya que alfabéticamente está antes que todos los demás. A continuación tendríamos un println pasándole notas. En este caso me imprimiría exactamente lo mismo que tengo en este último comentario, entre llaves y separados por comas, cada uno de esos pares, con la string en primer lugar y luego un igual con el valor correspondiente a esa string. Y luego más abajo tenemos métodos adicionales. Para obtener el primer elemento de ese 3map podríamos utilizar el firstKey. Esto nos devolvería el valor de esa primera clave, en este caso cal. Luego con el método lastKey podemos acceder a esa última clave, en este caso sería Tom. Luego tenemos aquí el método headMap, pasándole como parámetro una clave, en este caso Sam. Entonces nos devolverá los anteriores a Sam. Entonces en este caso nos devolvería a Cal, a Pep y a Paul. Y en este método el propio Sam no se incluye. Sin embargo, en el de abajo, en el método tailMap, de nuevo le pasamos a Sam, pero ahora sí que lo incluye. Incluirá tanto a Sam como a todos los que tenga por encima. Por ello me devuelve a Sam y a Tom. Luego tendríamos el método subMap, que recibe dos claves. Le pasaremos como claves Cal y Paul. Ahora me incluye a Cal, pero no me incluye a Paul. Por ello este println me mostraría por consola a Cal con 9,1 y a Pep con 8,3. Y luego tenemos aquí tres ejemplos de lowerKey. Este lowerKey me devolverá una clave anterior a la que le pasemos como parámetro. Si le pasamos a Paul, me deberá devolver esa clave anterior, que realmente es Pep. Sin embargo, si le pasamos a Cal, como Cal no tiene ninguno antes, me devolvería un null. E incluso si le pasáramos a Tim, de nuevo también me devolvería un null. Luego tendríamos un ejemplo del método higherKey, que lo que hace es devolverme una clave superior a la clave pasada como parámetro. Si le pasamos Paul, me devolverá esa clave que esté justo por encima, en este caso Sam. Si le pasáramos Sam, me indicaría Tom. Si le pasáramos Tom, me indicaría un null. Y luego más abajo tenemos dos ejemplos utilizando los métodos pullFirstEntry y pullLastEntry. Estos métodos lo que hacen es eliminar ese primer par y eliminar ese último par. Entonces aquí realmente lo guardamos en una variable que se llama min y max. Por ello, cuando los imprimamos, el primero será cal con nota 9,1, ya que es el primero que aparece, mientras que el último será tom con 7,0. Pero si luego hiciéramos un println de notas, no estarían ni cal ni tom, ya que estos métodos lo han eliminado. Aunque me lo devuelve y lo puedo utilizar, en ese 3map ya no están. De hecho, para reflejar este cambio voy a poner la última instrucción bajo y así mostramos el resultado que quedaría. Bien, ahora en este caso cuando imprimimos notas tendremos a Pep, a Paul y a Sam, ya que se habrán eliminado Cal y Tom. Y bien, ya para terminar, veamos este mismo ejemplo a través de Visual Studio Code para realizar alguna modificación adicional. Para ello volveremos al editor, donde tenemos exactamente el mismo ejemplo de la última diapositiva. Aquí voy a añadirle al final ese println de notas, vamos a ejecutarlo. Aquí tendríamos ese primer println, donde me imprime cada uno de esos pares ordenados en base a la string.
Cal, Pep, Paul, Sam y Tom. Luego primer alumno Cal, último Tom. Antes de Sam están Cal, Pep y Paul. Luego desde Sam están Sam y Tom, serían estos dos. Luego entre Cal y Paul están Cal y Pep, que serían estos dos, entre Cal y antes de Paul. Luego el anterior a Paul es Pep, tenemos Paul y antes está Pep. El anterior a Cal es nulo porque no hay ninguno antes. Luego tendríamos el alumno anterior a Tim, que sería Sam. Como Tim no está, el que está antes es Sam. Aquí realmente creo que lo tengo mal en la diapositiva, lo voy a cambiar porque habíamos dicho que era null ya que Tim no existe, pero aquí no estábamos buscando si existía o no, estábamos buscando alguno menor. Y como sí que hay alguno menor, en este caso el lowercase de Tim sí que sería Sam. Aunque Tim no exista, buscamos el que está por debajo. Luego tendríamos el alumno posterior a Paul, que es Sam. Y en último lugar, el método pullFirstEntry y pullLastEntry me devuelven el primer alumno, que es Cal con la nota 9,1 y Tom con la nota 7, pero además estos métodos los eliminan. Por lo tanto, cuando imprimimos las notas al final de todo, ya no tenemos ni a Cal ni a Tom. Tenemos a Pep, a Paul y a Sam. Y si, por ejemplo, en vez de poner en alumno anterior a Paul, ponemos anterior o igual a Paul, en este caso se deberá utilizar el floor. Como Paul existe, me devolverá Paul. Si hacemos lo mismo con superior o igual a Cal y le pasamos Cal y hacemos un ceiling K, también me devolverá Cal porque lo busca mayor o igual. Si lo ejecutamos, alumno anterior o igual a Paul es Paul y alumno superior o igual a Cal es Cal. Si por ejemplo en vez de Paul le ponemos una P mayúscula y una K mayúscula, tanto aquí como aquí, ahora al ejecutarlo, el alumno anterior o igual a la P mayúscula es Cal, porque está buscando una anterior a esa P. Entonces realmente, como es una única P, me mostraría el inmediatamente anterior a cualquiera que tenga una letra inferior a P, en este caso Cal. Mientras que luego el ceiling con la K buscará uno que sea superior o igual a esa K. Entonces me devuelve a Cal. Incluso si le pusiera la palabra entera Cal y aquí le pusiera la palabra entera Pep y lo ejecutara, ahora en este caso me muestra Pep porque en el floor key, si coincide, me muestra esa misma clave. Y en el ceiling key igual, si esa clave coincide, me muestra esa misma clave. Aquí para que quede bien, esto ya sería Pep y Cal. Y más arriba podríamos ver algún ejemplo adicional comprobando que me devuelven cada uno de estos métodos. Si por ejemplo hago un sysout de este put y un sysout del put debajo, este println me mostrará un 9,8, ya que era el valor anterior de esa clave. Como la clave ya estaba, me devolverá el valor antiguo de la clave. Mientras que el debajo me devolverá un null, ya que esta clave no estaba en el 3map. Por lo tanto, al no estar, el valor anterior es un nulo. Entonces, como digo, este primer put devolverá un 9,8 y el debajo un null. Si lo ejecutamos, subimos un poco, podemos comprobar 9,8 y null. Si duplicara esta línea y ahora Cal le pusiera un 9,2, este método me devolvería 9,1. Si lo ejecuto, tenemos 9,8, sería este primero, luego null, sería este de aquí, y finalmente el 9,1, que sería este otro. Y bien, lo voy a dejar todo como lo tenía antes. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí, y en el siguiente vídeo veremos ejemplos más avanzados de este tipo de estructura 3map utilizando nuestras propias clases. Entonces, en ese caso, como no sean tipos primitivos, deberemos implementar en el genérico de la clave un comparador para indicarle de qué forma va a ordenar esos elementos en el 3map. En concreto, utilizaremos instancias de la clase alumno, sobre la cual hemos estado trabajando a lo largo de la unidad. Pero bueno, eso como digo, lo veremos ya en el siguiente vídeo.